La aprobación de la fe, con nuestro pastor Alberto Martínez. Le damos la bienvenida a todos, bienvenidos a Casa de Reino. Bendecimos a los que nos escuchan y bendiciones a los que están aquí. Mi nombre es Mario Alberto y soy el pastor de Casa de Reino. Y es un privilegio estar aquí. And it's a good day. It's a good day. Porque Dios tiene una palabra para nosotros. Y sabes, te la tienes que llevar en este día. Es una palabra muy importante, es una palabra que tiene un gran potencial en el corazón y en la mente de alguien que la recibe. Levanta las manos y di: yo recibo esta palabra. El día de hoy te quiero compartir esta palabra que le he titulado La aprobación de la fe. ¿Cómo se llama? La aprobación de la fe. La idea central es el operar desde la aprobación de una fe probada. Operar desde la aprobación de una fe aprobada. Suenan como las mismas palabras, pero es operar, funcionar desde la aprobación, the approval, de una fe que es puesta a prueba. Y está muy interesante, ¿sabes? Dios, cuando me daba esta palabra o cuando esta idea llegaba a mí, quedaba muy impresionado acerca de versículos que yo pensaba que ya me leí, que ya me sabía, perdón. Pero sabes, la palabra de Dios es mucho más profunda. Cuando creemos entender una palabra, la vuelves a leer y hay una profundidad mayor. En estas semanas hemos estado hablando de identidad, la identidad de un cristiano, la identidad de hijo. Hemos concluido, ¿no?, que todos somos hijos, todos los que creen en la obra de Jesús. Entonces, hablando de identidad o de las características, la fe es una característica no solamente del cristiano, sino del ser humano. Muchas veces pensamos, ¿no?, que la fe es exclusiva del cristiano. Pero no necesariamente, se puede tener ese concepto, pero es una característica de el ser humano. Porque yo puedo poner mi fe en muchas cosas, en diferentes cosas. Puedo poner mi fe en el trabajo, en una persona, en un candidato, en un santo, y le puedo estar rezando a San Ignacio. ¿Qué decimos? San Ignacio, San Ignacio, que me baje la panza sin ir al gimnasio. Y creemos en esto. Entonces puedo poner mi fe en diferentes y muchas cosas. La diferencia está en los resultados que voy a obtener. Los resultados que voy a obtener cuando mi fe sea puesta a prueba. Hebreos describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un versículo que, bueno, lo recitamos cuando te preguntan: a ver, díganme un versículo. Pues es al que vamos, porque no lo sabemos. Dice, o lo describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, vamos a ir un poco más profundo en este versículo. Dice la certeza y la convicción. En esta descripción se tocan dos aspectos relativos a la vida del ser humano. La certeza de lo que se espera toca el aspecto del tiempo, y la convicción de lo que no se ve toca el aspecto de la visión.
Otra vez, la certeza de lo que se espera está tocando el aspecto del tiempo. La paciencia o el esperar está tocando el tiempo. La convicción de lo que no se ve está tocando el área de la visión. Ahora, hay dos tipos de visiones. La visión de la realidad, de lo tangible, la visión de lo que ves y la visión de lo que no ves. Vas a decir, oye, ¿cómo está eso? Te lo explico. Hay dos visiones, la que ves y la que no ves. En las dos visiones hay una convicción. Puedes decir, estoy convencido de que tengo problemas. ¿Por qué? Bueno, porque estoy mal o estoy pasando malas situaciones en mi matrimonio. No me pueden decir que no, porque lo estoy viviendo, estoy convencido, porque me ha tocado dormir en la tina, a lo mejor, en el otro cuarto. Esa es una convicción de lo que estoy viendo. Puedo decir, estoy convencido de que estoy enfermo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo los síntomas, tengo los malestares. No me pueden decir que no, porque tengo los síntomas. Estoy convencido de lo que estoy viendo. Estoy convencido que estoy en problemas. ¿Por qué? Porque hay compañías buscándome para que les pague y no tengo los recursos. Entonces, es la convicción de una realidad presente. Esa es una visión. Y está la convicción de lo que no he percibido todavía. Estoy convencido de que Dios hará una obra en mi familia. Ahora, no necesariamente es una realidad presente, pero estoy tocando el otro aspecto de la visión, lo que todavía aún no veo. Estoy convencido de que Dios hará una obra en mi matrimonio. Estoy convencido de que saldré de estas dificultades, de que Dios me sanará, de que Dios me salvará, de que Dios proveerá. Aunque no lo estás percibiendo en una realidad presente, estás convencido de que lo verás. Y allí es donde la fe toma su característica. No en la convicción de la realidad presente, sino en la convicción de lo que aún no veo, pero estoy convencido de que lo veré. Allí es donde la fe toma su característica. Nuevamente, no en la convicción de una realidad presente. Yo puedo estar viviendo una realidad y estoy convencido. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando por esas situaciones. Yo estoy pasando por esos problemas. Entonces, no me pueden decir que no, porque yo paso por esas circunstancias, por esos problemas. Ok, esa es una parte de la visión, una verdad o una realidad presente. Pero la fe toca este aspecto de esta característica, no en la convicción de una realidad presente, sino en la convicción de lo que todavía aún no puedo percibir, pero estoy seguro de que lo veré. Ahora, como te decía, yo puedo poner mi fe en diferentes cosas, pero la fe será probada por el tiempo o por la realidad presente. ¿Ok? Mi fe va a ser tan resistente como el objeto en el que la ponga. Todos entramos al edificio, ¿no? Y vimos todas las sillas. Y llegaste y, bueno, no pensaste dos veces en el sentarte. No estás poniendo cierta parte de tu fe en que la silla no se va a quebrar, que no se va
a ir para un lado. Entonces estoy poniendo cierta parte de mi fe en eso, en la confianza. Ahora, si yo miro que alguien se cae, pues ya no me siento con tanta seguridad. Soy más cuidadoso, a lo mejor checo que todo esté bien. Entonces mi fe es tan resistente como en el lugar en el que la ponga. Podemos poner nuestra fe en un candidato, en un presidente, no, que hace promesas de acuerdo a la realidad presente. Si hay violencia, ¿qué es lo que prometen? Menos violencia. Si hay desempleo, ¿qué es lo que prometen? Empleos. Si hay escasez, ¿qué es lo que prometen? Bueno, un tiempo de abundancia. Ahora, no necesariamente estoy viendo esas promesas. No es una realidad presente. Pero pongo mi fe en Él. Ese es el bueno. Ese es el que al final me va a dar los papeles. Ese es mi gallo, podemos decir. Y cuando vemos que está de presidente o de diputado o tiene un cargo y las promesas que hizo, pues ya no se hablan más. Y la realidad es que la violencia siguió, que la escasez siguió, que el desempleo siguió y que en sus 2 mandatos se está acabando el tiempo. Entonces las promesas que hizo son puestas a prueba por el tiempo o por la realidad. ¿Qué decimos? Bueno, el que sigue ahora sí es el bueno. Yo puedo poner mi fe en diferentes cosas. Nuevamente, la diferencia va a ser en los resultados que voy a obtener cuando esa fe sea puesta a prueba. Santiago 1, 2 y 3. Dice, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos se alegran cuando pasan por problemas? Yo creo que muy pocos o no muchos, para no decir nadie. Pero aquí dicen considérenlo cuando estén pasando por problemas como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Está tocando la fe y la realidad presente de todo ser humano. Mira, el ser cristiano no te hace exento a los problemas, a las dificultades. Entonces esta palabra está tocando pues la realidad de cualquier ser humano. Dice, cuando tengan problemas, dificultades, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia o la paciencia, habla en otra versión, tiene una oportunidad para desarrollarse. Mi fe va a ser puesta a prueba. Entonces tiene que estar en algo firme, en algo estable, en algo duradero, porque será puesta a prueba por el tiempo o por la realidad. Hablemos un poco de pruebas. Había un canto, ¿no?, que nosotros de niños cantábamos. Decía, a las luchas y a las pruebas, la iglesia sigue caminando. Pero hablemos de pruebas un momento. El religioso, y voy a hablar del religioso porque no está aquí, ¿verdad? El religioso tiene el concepto, se puede tener el concepto de que cuando alguien está pasando alguna prueba es porque anda en malos pasos o porque algo malo hizo. No, el religioso escucha que alguien está pasando dificultad. Bueno, porque el religioso también es chismoso. Escucha que está pasando alguien dificultades y dice,
bueno, algo ha de estar haciendo. Algo hizo, por eso está teniendo esos problemas. Y podemos tener la misma reacción que tuvieron los discípulos de Jesús cuando vieron a un ciego. Y dice la Biblia que le preguntaron, no de esas veces que no quieres que te escuche el de al lado. Dice, ¿quién pecó? Jesús, Rabí, ¿quién pecó? La pregunta era, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Porque si estaba pasando una prueba de estar ciego, si estaba pasando una dificultad, claramente alguien pecó. La pregunta no era qué le pasó, sino quién pecó, él o sus papás. Pero la respuesta de Jesús se me hace muy interesante, porque dice, no pecó ni él ni sus padres. Interesting. Dice, es más bien para que en él se muestre lo que Dios puede hacer. Es más bien para que en él se muestre lo que Dios puede hacer. Entonces las pruebas no necesariamente son porque algo anda mal. La prueba, el problema, las dificultades necesariamente son señal de que estoy en un error o que hay pecado. ¿Sabes? Mateo 4, siguiendo hablando de las pruebas, tiene como encabezado, Jesús es probado en el desierto. Ay, ay, ay. Entonces, el punto de esto es que queremos llegar a la idea que leemos en Santiago, que dice, alégrense cuando estén pasando en dificultades. La pregunta es, ¿cuántos se alegran cuando están pasando problemas? Bueno, pues no muchos. Porque pensamos, no, que los problemas es una señal de que algo hice. Dios, en mi oración, no. Pero ¿por qué me está pasando esto? Si es cuando más voy a la iglesia, pero si es cuando más metido estoy, es cuando te empecé a buscar y todos estos problemas se vienen. Come on, échame la mano. Mateo 4 tiene como encabezado, Jesús es probado. Te voy a leer el versículo 1. La versión Dios habla hoy. Ok, lo que está acá. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. La versión de Dios habla hoy dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Quién lo puso a prueba? Ok, la pregunta interesante, ¿quién lo llevó al desierto? Dice, el Espíritu, con E grande, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba. Ok. No es señal de error. No es señal de pecado. Y aquí es donde tiene que estar nuestra idea. Y esto es lo que quiero que recibas. Cuando un producto nuevo o la renovación de un producto este producto que va a representar alguna marca o compañía es pasado por un proceso de creación si es un producto nuevo. Pasa por un proceso de creación que culmina ya sea en un producto nuevo o en la renovación de un producto que ya no servía o que no estaba cumpliendo su propósito. Todo empieza con una idea. Esa idea se desarrolla para ver desde la ingeniería de ese producto, las características, el diseño y el mercado al cual
va dirigido. Todo esto es un proceso. Y esto aplica a todo producto, ya sea la medicina, en los automóviles, en los electrónicos. Todo producto es pasado por este proceso. Ahora, una parte muy importante de este proceso es el proceso de prueba de ese producto. Todo producto es probado antes de ser aprobado. Todo producto es probado antes de ser aprobado por cualquier compañía. Ahora, un producto nuevo es probado antes de salir, y esto lo leía, ¿no? Un producto nuevo es probado antes de salir y también es probado en un mercado más pequeño para ver cómo pasan las pruebas. Y si las pruebas las pasa con éxito, lo traen a un mercado más grande. Entonces hay dos tipos de pruebas, no la que se pone al inicio, antes de salir el producto, y la que está cuando es sacado al mercado, en un mercado más pequeño al cual va dirigido. Un automóvil, después de ser diseñado en papel, se fabrica un prototipo, un modelo, y es probado en diferentes áreas. Si es deportivo, bueno, que sea aerodinámico. Si es todoterreno, que cumple la función de todoterreno. Se prueba la tracción, seguridad, bolsas de aire, rapidez, todo es probado. El carro con el que llegaste hasta acá antes de ser producido en mayoría, hubo un modelo que fue probado en diferentes cosas. Cuando esas pruebas son pasadas con todo éxito, entonces es aprobado y empieza a ser producido en mayoreo o en grandes cantidades. Nada es traído al mercado sin antes ser puesto a prueba. Nada es aprobado sin antes pasar por este proceso de prueba. Ya que pasa este proceso, entonces se empieza a fabricar basado en el primer ejemplar que fue puesto a prueba. Ahora, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque te quiero mostrar el por qué debo alegrarme cuando estoy siendo o cuando paso por ciertas dificultades, ciertos problemas. Y lo vamos a ver con este ejemplo que te daba. Dios tiene una idea de crear un producto llamado hombre, ¿ok? Y piensa en la ingeniería de este producto, del hombre, y piensa en las características, el propósito y el mercado al cual va dirigido. Es lo que dice Génesis. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. El hombre era la imagen de Dios. La imagen que representaba a Dios dentro del mercado para el cual fue enviado, que era la tierra. Ahora, aunque la Biblia no habla mucho de la vida del primer hombre o de Adán antes de desobedecer, Adán estaba operando desde la aprobación de Dios. Unos versículos más adelante, cuando Dios crea todo, al final dice, y vio Dios todo lo creado y vio que era bueno en gran manera. Ahí está el ser humano incluido. Entonces Adán está operando desde la aprobación de Dios. Es el representante oficial. No solamente de Dios, sino del ser humano. Es el representante oficial de Dios, pero también es el representante del ser humano, es el modelo. Detrás de él se van a producir
como ya conocemos la historia, el primer hombre, el primer modelo, había un defecto, había una falla en él, había pecado. Y como representante del ser humano, todos los que fueron creados después de él vinieron con esta falla, vinieron con este defecto, vinieron con el pecado. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesús tenía que ser probado? Todo representante de una compañía es probado y aprobado antes de salir, y también tiene que ser probado y aprobado en un mercado más pequeño para ser llevado a un mercado más grande. Esto lo puedes encontrar en cualquier compañía. Pero si vemos la historia que nos da el Génesis, y si vemos no lo que encontramos en la Biblia, lo que dice Mateo, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Era necesaria la prueba para ser aprobado. Era necesaria la prueba para ser aprobado. Antes de eso no se conoce mucho de Jesús, ni milagros. Pero después de que es llevado al desierto y es puesto a prueba, y pasa la prueba con todo éxito, empieza a haber una revolución a toda ciudad a la cual él iba. Después de esto, antes de esto no se conoce mucho de Jesús. No hay milagros registrados. Cuando Jesús es llevado al desierto es probado. Y algo muy interesante, es probado en la identidad. Le preguntan si eres hijo. Por eso la identidad es fundamental. Si eres hijo, haz esto. Espérame, sí soy hijo, pero hay principios. Sí soy hijo, pero hay palabra. Entonces la identidad es muy importante. Es fundamental saber quién soy, quién es Dios como padre y quién soy yo como hijo en el corazón de Dios. Entonces era necesaria la prueba. Después de la prueba, que es pasada con éxito, empieza una revolución a donde quiera que iba. A donde quiera, no iba a una casa y se llenaba, la gente lo seguía. Sabes, mira, Hechos 2:22 dice, Lucas está escribiendo, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Qué es lo que dice? Varón aprobado por Dios. Una vez más, varón aprobado por Dios. Ok, ¿qué es lo que esto significa? Varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, los prodigios, las señales que hizo Dios entre nosotros por medio de Él, como nosotros mismos sabéis. Jesús estaba operando desde la aprobación de Dios como representante del reino después de ser aprobado, después de ser probado. Y esta aprobación de Dios le daba la habilidad de hacer señales, prodigios y maravillas. Es lo que dice este versículo. Varón aprobado por Dios. Entonces esta aprobación, Jesús estaba operando desde la aprobación de Dios y le daba la habilidad de hacer
maravillas, señales, prodigios, milagros. Vemos todo lo que hizo. Varón aprobado por Dios. Bueno, todo esto es genial, pero ¿qué tiene que ver con mis pruebas? Con lo que estoy pasando en este momento. Ahí vamos a llegar. Te aseguro que si estás pasando alguna dificultad, por lo menos te vas a ir más contento. Dice Romanos 5:19, nueva versión internacional, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa esto? Bueno, por la desobediencia recibimos una condición de pecado. Había una falla en el primer modelo y todo fue producido de la misma manera. Con esa falla había pecado. La desobediencia, recibimos esta condición por la desobediencia, una condición de pecado, pero dice por la obediencia de Jesús y obediencia hasta la cruz. Recibimos una condición de justos. Ahora, en la justificación está la aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que por la obediencia de Jesús recibo la condición de justo. Jesús me da la condición de varón o de hijo aprobado. Jesús me da la condición de hijo aprobado. Y la justificación, ¿cómo la recibo? Pues es justificación por medio de la fe. La desobediencia de uno, la falla de uno, la prueba de uno, constituyó a todos pecadores. Pero la obediencia de uno solo, la obediencia de Jesús, dice que ahora somos constituidos justos. Recibo la condición de justo, de aprobado. Y esa justificación la puedo recibir por medio de la fe. Romanos 5:1, te voy a leer del 1 al 4, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe. Nuevamente, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe. ¿Gracias a qué somos justificados? La condición de justo la recibimos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 2, importante. Dice, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Todo eso nos gusta, todo eso está súper. Pero luego sigue diciendo en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? Bueno, en los sufrimientos. En otra versión dice en las pruebas, porque sabemos que el sufrimiento nos da la firmeza de soportar. Versículo 4, y esta firmeza nos permite
Salir aprobados es la palabra que usa la versión Dios habla hoy. Y esta firmeza y la prueba, por eso me gozo, ¿no? Por la prueba nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza. Dice, nos gloriamos en las pruebas. Ay, ay, ay. Pero qué tan difícil. El versículo que mirábamos en Santiago dice, considérenlo como un tiempo. Es difícil, sí, pero dice, considéralo. Está hablando de tu actitud. Considéralo como un tiempo para alegrarte, el estar pasando por dificultades, porque la prueba de tu fe produce la oportunidad para que la constancia se desarrolle. ¿Qué es esto? El estar arriba y abajo. Ahora estoy con Dios, ahora no estoy. Voy el domingo y me gozo y brinco y todo lo que quieras. No me aparezco en un mes. Paso por dificultades y busco al que siempre me ayuda. Todo va bien y nadie me puede encontrar. Dice, la prueba va a desarrollar o tiene la oportunidad. Nuevamente, oportunidad está hablando de mi actitud. El considerar y la oportunidad está hablando de mí, de mi actitud. Tiene la oportunidad para desarrollarse, la constancia, estar de un mismo carácter, estar de una misma mentalidad, la constancia. Entonces, cuando pongo mi fe en Cristo, recibo esta condición. Podemos poner nuestra fe en diferentes cosas. La diferencia va a ser en los resultados que voy a obtener. Si yo pongo mi fe en Cristo, recibo una condición de aprobación, una condición de hijo. Y es lo que dice Juan 1:12. No dice más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la aprobación. Es algo legal. A todos los que creen, cuando yo pongo mi fe en Cristo, recibo la aprobación de hijo. Entonces empiezo a operar desde la aprobación de hijo. Y según lo que leíamos de Jesús, el ser aprobado por Dios le daba la habilidad de hacer prodigios, señales y milagros. Ahora yo puedo decir, bueno, voy a sanar a un cieguito, a alguien que no puede caminar. Y nos vamos muy lejos. Pero sabes, esto funciona en lo práctico. Le dio la habilidad de hacer prodigios. Empieza a hacer señales y milagros. El poner mi fe en Cristo me permite operar desde la aprobación de Dios y me da la habilidad de hacer prodigios, señales, milagros. El matrimonio que estaba a punto de terminar, cuando pongo mi fe en Cristo, la aprobación que me permite producir buenos resultados. No nos vayamos tan lejos. Empieza aquí. Recibo una condición de aprobado, de hijo. Esto me da la habilidad de producir buenas cosas. Jesús, con poco, tenía unos cuantos peces y panes. Hizo mucho.
Podemos decir, bueno, me quedé sin trabajo. Cuando pongo mi fe en Cristo, recibo la condición de aprobación y puedo hacer, déjame decirte, milagros con lo poco que tienes. Puedes hacer prodigios. Puedes incluso no tener trabajo, pero Dios proveerá, así como proveí yo para Jesús. Imagínate, yo me imagino cuando tenía que pagar y le dice a uno de sus discípulos, hey, ¿ves? Echa la caña. ¿No? Y el primer pez que saques, ahí está la moneda, pagas por ti y por mí. Y te quedas con el cambio, ¿no? Algo así. Pero imagínate, porque nuestra mentalidad funciona que si no tengo que buscarle y ponemos mi fe. Bueno, es que aquel me dijo que tenía esto. Si estoy pasando por dificultades, bueno, es que me dijeron que esto y esto y esto. Y ponemos mi fe en tantas cosas. Estoy convencido de que esto y esto. Pero cuando yo pongo mi fe en Cristo, recibo una condición de aprobación y esto me da la habilidad de hacer. Con poco hacer mucho. Bueno, yo me voy al trabajo, al matrimonio, ¿no? De un matrimonio fallido, una familia fructífera. Me da la convicción para hacer hazañas con pocos recursos. Hacer grandes cosas. Y sabes, lo hemos visto. Somos testigos de esto precisamente. Hay una palabra que Dios le da a la casa, ¿no? Y te recordarás porque fue hace poco. Dice, cuando llenen el lugar, yo tengo el próximo lugar listo. Y había poquitas, bueno, no las sillas que hay ahora. Decimos, bueno, pues no falta mucho. Y llegamos y wow, ok. Cuando pongo mi fe en Cristo, me da la convicción para hacer. Ahora, ya que sabemos que podemos operar desde la aprobación de Dios, esto no indica que no va a haber dificultades. La fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles. Cuando pongo mi fe en Cristo, esa fe será puesta a prueba. Eso que dices que crees, eso que dices que estás convencido, será puesto a prueba. Está bien. ¿Por qué debo alegrarme? Cuando estás siendo probado en tus convicciones, Dios te quiere llevar a un mercado más grande. Todo producto es probado en un mercado pequeño. Si funciona, si pasa la prueba con éxito, es llevado a otro mercado más grande. La prueba permite ser aprobados y la aprobación permite ser promocionados. Una vez más, la prueba permite ser aprobado. La aprobación permite ser promocionados. Jesús dice, en lo poco, ¿qué dice? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow. Jesús había sido aprobado por Dios antes de la creación del mundo, como Salvador, como Redentor. Incluso cuando Jesús está siendo bautizado, dice la palabra que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está siendo aprobado, está recibiendo la aprobación de Dios. Lo interesante es que inmediatamente, si tú lees los evangelios,
Como acto seguido, en cuanto Jesús es bautizado, dice que es llevado, es el versículo 4 que te leía. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. La prueba te aprueba y te promociona. Antes de esto no se conoce mucho de Jesús. No se registró ningún milagro. ¿Recibió la aprobación de Dios? Sí, pero Dios lo quería llevar como te quiere llevar a un mercado más grande. Si eres fiel ahí donde estás, si estás pasando dificultades, pero pones tu fe en Cristo, prepárate, porque Dios te va a llevar a algo más. Si estás pasando dificultades en lo financiero y puedes decir, bueno, necesito trabajar más. O puedes decir, bueno, voy a diezmar de lo que tengo porque mi proveedor es Él. Entonces, con eso que tienes, Dios puede hacer grandes cosas. Eres aprobado por Dios como hijo y por medio de la fe, pero eso no implica que no vendrán pruebas en mercados pequeños. Si estoy batallando cuando gano $1,000, el dar mi diezmo, ay, es que no puedo escribir, tengo el síndrome del tiranosaurio Rex, ¿no? Las manitas aquí. Si estoy batallando, ¿cómo voy a ser promocionado a algo mayor? Si estoy batallando con mis ideas, si estoy batallando con diferentes cosas, no puedo ser llevado a algo mayor. La prueba es señal de promoción, de aprobación. Dice, por medio de la fe recibimos una condición de justos, una condición de aprobación. Hebreos 11, 1 y 2. Ya me lo acabamos. Está frío, ¿verdad? Bueno, está bueno. Hebreos 1 y 2 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ya te lo había leído. Pero el versículo 2 dice, gracias a ella, fueron aprobados los antiguos. ¿Gracias a qué? ¿De qué está hablando? Gracias a ella, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. La fe es una característica de todo ser humano. Las convicciones que tienes son las decisiones y la realidad que vas a vivir. La fe será tan resistente como el lugar donde la pongas. Y tu fe y tus convicciones serán puestas a pruebas por el tiempo o por la realidad presente. Hemos puesto nuestra fe en tantas cosas. Cosas que nos han defraudado, donde el tiempo o la realidad han revelado la infructuosa raíz. Pero cuando pongo mi fe en Cristo, el autor, dice la palabra, y consumador de la fe, ni el tiempo ni la realidad son relativos. Y te voy a enseñar esto. Esto es lo último, pero está bueno. I can't let you go. Termino, con lo que empecé. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Toca dos aspectos, el tiempo y la realidad presente. ¿Está bien? Cuando pongo mi fe en Cristo como el enviado, como el representante oficial y la obra de aprobación para todos los seres humanos, ni el tiempo ni la realidad son relativos en las promesas que Dios te da. Y es aquí donde aplica la fe. Las características, es donde toma su característica. No en el tiempo ni en la realidad presente.
en la convicción de una realidad presente, sino en la convicción de lo que no ves, pero estás seguro de que lo verás. Dice Hebreos, por la fe fueron aprobados los antiguos. Ok, la fe te mete en una dimensión donde la realidad presente y el tiempo no son relevantes. Ahí te va. Ejemplo. En este mismo versículo habla de los héroes de la fe. Y habla o hace mención de Abraham y Sara. Te voy a leer Hebreos 11:11. Nueva versión internacional. Dice, por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Abraham, a pesar de su edad avanzada y que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, dice otra versión, ya casi muerto, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Por la fe. Tu fe te va a meter en una dimensión donde el tiempo y la realidad presente no son relevantes ante el poder de Dios. La certeza de lo que se espera toca la realidad. ¿Cuál era la realidad de Abraham y de Sara? Estaba demasiado grande, 99 años. Sara, ¿cuál era la realidad de Sara? Era una realidad presente. Puede decir, es que no me pueden decir que no. Hemos intentado. Soy estéril. Abraham no puede decir, es que no me pueden decir otra cosa. Lo siento en los huesos. No, ya estaba de que, bueno, va a llover mañana porque me duele la rodilla. Era la realidad presente, la esterilidad de una mujer y la vejez de un hombre. Esa era la realidad presente. La convicción de lo que no se ve. El tiempo, dicen algunos libros, que esperó 25 años cuando se le hizo la promesa. 25 años. Imagínate que no es tampoco un jovenazo, 75 años. Una promesa puesta a prueba por el tiempo y por la realidad. Ahora, yo puedo ponerme y estar convencido de mi realidad. Soy estéril, soy viejo, no pasó el primer año, no pasó el segundo, 5 años. ¿Cuánto esperaríamos? 25 años de que se le hizo la promesa cuando recibió esa promesa. Dice, por la fe recibieron o fueron aprobados. La convicción. La fe te pone en esta dimensión donde ni la realidad presente, la realidad que estés pasando, ni el tiempo son relevantes. Te quiero dar un ejemplo más, ¿no? En caso de que, yo sé que lo estás recibiendo, pero para los que nos escuchan. Este ejemplo es cuando Lázaro está muerto. Y te quiero leer. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto,
objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús le dice: ¿no te dije que si crees, que si estás convencida, verás la gloria de Dios? Fíjate, la fe te va a meter en una dimensión donde ni el tiempo ni la realidad presente son relevantes ante el poder de Dios. La fe te va a meter en una dimensión donde ni el tiempo ni la realidad presente son relevantes ante el poder de Dios. La fe de un aprobado. ¿Cuál era la realidad presente? Pues que Lázaro ya estaba muerto. Esa era la realidad presente. No me pueden decir que no está muerto. Lo estoy viendo. Está la piedra ahí. No me pueden decir que no. Yo creo que ya hasta huele mal. Esa era la realidad presente. ¿Cuál era el tiempo? 4 días muerto. Para ese tiempo me imagino que ya la fama de Jesús ya se había esparcido. Bueno, me imagino las pláticas en ese momento. Bueno, es que yo lo vi resucitar a alguien, pero se acababa de morir. Todo estaba calientito y se levantó a una niña. Pero 4 días. Ay, ay, ay. La realidad presente es que Lázaro ya estaba muerto. El tiempo es que eran 4 días. La misma Marta dijo: Señor, pues ya, ¿para qué? 4 días, ya debe oler feo. Déjalo. Esa es mi realidad. La fe te va a meter en una dimensión donde ni el tiempo ni la realidad presente son relevantes. Jesús le dice: si crees, si estás convencida, no en tu realidad, pero si estás convencida en lo que vas a ver, en la palabra que te he dado, dice: si crees, si tus convicciones están correctas, si tu fe está en Cristo, si crees, verás la gloria de Dios. Y le dice: Lázaro, levántate. Wow. Tienes que llevar esto. La fe te va a meter en esta dimensión. No sé cuál sea tu realidad en este momento. Yo sé que a lo mejor estás convencido porque estás pasando esas dificultades. Puedes decir: es que no me pueden decir que todo va a estar mejor si ahorita en este momento todo está peor. No me pueden decir que se puede cuando he estado pasando todo este tiempo. La fe te va a meter en una dimensión donde ni el tiempo ni tu realidad presente son relevantes ante el poder de Dios. La fe es una parte fundamental de la identidad de hijo. This is good. Okay. Mi fe en Cristo me permite operar desde la aprobación de Dios, tener buenos resultados, revivir sueños, dar a luz propósitos. Puedo decir: bueno, es que ya soy grande. Vamos a impulsar a los jóvenes. Yo ya no puedo. Sí, Dios me dio una palabra de joven, pero ya pasó mucho tiempo. Yo creo que no era para mí.
La fe te va a meter en una dimensión donde ni el tiempo ni la realidad presente son relevantes ante el poder de Dios. Mi fe en Cristo me permite operar desde la aprobación de Dios, tener buenos resultados, revivir sueños, dar a luz propósitos, dar a luz promesas. Ahora mi fe será puesta a prueba. ¿Está bien? Sí. ¿Tendré dificultades? Sí. ¿Está bien? ¿Tendré problemas? Sí. Pero debo considerarlo como un tiempo para alegrarme. ¿Por qué? Porque sé que si paso la prueba del tiempo y de la realidad presente, si me sigo moviendo, no en lo que estoy viviendo, sino en lo que he recibido, cuando pase la prueba, viene la aprobación de Dios a algo más grande. Tu fe es tan grande como las pruebas que pases. Si yo tengo 2 pesas aquí y levanto la de 25 y tengo una de 30 y no la puedo levantar, ¿cuánto puedo decir que levanto? ¿Puedo decir que levanto 30? No. Cuando te preguntan, oye, ¿cuánto levantas en el gimnasio? No, pues nada más yo. No puedo decir que levanto 30, sino 25, porque fue con lo que pude. Mi fe o tu fe va a ser tan grande como las pruebas que pasas. Puedes estar pasando dificultades, sí. El ser cristiano no nos hace exentos de esto. Pero cuando paso estas dificultades con una mentalidad y una fe en Cristo y en la aprobación que recibo por medio de esa fe, sé que la aprobación y la promoción son o es lo que sigue. Gálatas 2:20, termino con esto. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sigue diciendo: así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: así que lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Va a haber dificultades? Sí. Dice: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. Puedes estar pasando diferentes situaciones. A lo mejor pusiste tu fe en diferentes cosas. Déjame decirte, el día de hoy Dios nos quiere llevar a un entendido mayor de la identidad de hijo, de que eres aprobado. Romanos 5, me
me fue el versículo 28, creo. Dice, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas, no dice que todas son buenas, dice todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que ¿qué? Dios te aprobó. Y esa es una realidad con la cual tenemos que aceptar. Dios te aprobó. Cuando dice, y vio Dios todo lo creado y vio que era bueno en gran manera, no solamente estaba Adán, sino estábamos todos nosotros, aprobados antes de la creación del mundo. Entonces ya yo opero desde esa aprobación. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, varón aprobado por Dios, yo recibo esa condición de aprobación, yo recibo esa condición de hijo. Entonces esta aprobación me da la habilidad de hacer grandes cosas en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en todo a lo que yo le aplique la certeza y la seguridad. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. Dios nos está llamando en este día, hermano. ¿Por qué no te pones de pie? Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.casadelreinohouston.com. Mándanos un mensaje por Facebook o por nuestra página web. Te esperamos.